Muy bien, pues vamos a comenzar la lección 5 de nuestra clase de Introducción al Antiguo Testamento. Y bueno, ya hemos hecho el control para los que están en casa y vamos a la página 24. 24, lección 5, contra la teoría documental. Sé que la lectura estuvo bastante rara y no os habéis quedado con prácticamente nada. Larguísima. Rarísima, rarísima. Pero lo que ahora vamos a hacer es resumirlo y presentar un esqueleto un poco más breve de cómo los liberales piensan que se hizo la Biblia, ¿no? Recordemos que los liberales son personas que se acercan a la Biblia como si fuera otro libro normal, como si fuera la Ilíada y la Odisea. O sea, van a intentar explicar cómo tenemos este libro hoy en nuestras manos, pero no tomando en cuenta a Dios, ¿sí? Porque ellos no creen en una revelación divina, ellos no creen en milagros, todo va a ser natural para ellos. Entonces se van a acercar a la Biblia sin creer en Dios, por lo tanto no son creyentes, no son personas regeneradas por el Espíritu, no son hermanos, sino todo lo contrario. Así que venga, vamos ahí. ¿Cómo se originó el Pentateuco según los liberales? ¿Vale? Entramos en el tema de la alta crítica. La alta crítica, no sé si recordaréis, vimos baja crítica y ya hemos hecho algo de esto con los soferim, los masoretas, los errores, pero ahora vamos a la alta crítica. Los malos. Sí, los malos. O crítica literaria, que a diferencia de la baja crítica puede llegar a ser peligrosa. Y ahora os digo por qué puede llegar a ser. Normalmente llega a ser porque van estirando la cuerda hasta que ya pues se van del lado equivocado, ¿no? Pero hay cosas que podemos simplemente observar como observaciones de la Biblia. Por ejemplo, el hecho de que a veces en el Pentateuco se usa Jehová y a veces Elohim. Eso es una diferencia. Pero si nos quedamos ahí, estamos a salvo, está bien. No hay ningún problema. El problema es ya decir, bueno, eso quiere decir que... y llena los espacios, ¿no? Usa tu creatividad. Eso ya es el problema, ¿no? Si simplemente nos quedamos observando algunas cosas y viendo información y tal, está bien, pero ya cuando vamos más allá, ese es el problema. Muy bien, entonces, vamos al entorno filosófico que dio origen a la hipótesis documental. Siempre que hay estas filosofías, hay que ver que también la sociedad está pasando por un tiempo que genera este tipo de cosas, que es un buen ambiente, así como la bacteria se crea en su ambiente, ¿no? Pues así también estas cosas en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, nunca antes se había cuestionado que la paternidad literaria del Pentateuco por parte de Moisés. Yo creo que el que ahí sobra. Nunca se había cuestionado la paternidad literaria del Pentateuco por parte de Moisés hasta el surgimiento de la filosofía deísta. La filosofía deísta. El deísmo, creo que lo menciona también aquí al principio nuestro amigo Archer. Simplemente es bueno, ahora creo que entenderemos un poco más ese concepto. El segundo punto, el deísmo, ahí dice, bueno, deísta en el siglo XVIII a.C. No, perdón, después de Cristo. El deísmo es una postura filosófica que acepta la existencia de un dios o dioses, pero niega la intervención y la revelación divinas. O sea, niega tanto la intervención divina como la revelación. Ah, sí, existe un dios, sí, pero creó las cosas, nos creó a nosotros y está ausente. Parece que está de vacaciones, no se sabe nada de él, no sabemos por qué nos ha creado. Eso es el deísmo, ¿no?
¿Puedes continuar, Ana? Sí. El panteísta judío español Benedicto Spinoza sugirió en 1670 que el Pentateuco no pudo haber sido escrito por Moisés y propuso a Esdras. como el autor final de la Torá. A Esdras, o sea, muy tarde, bueno, después de la cautividad, imagínate, después de Babilonia, Esdras escribe la Torá. Es una propuesta muy salida, ¿no?, de lo que es realmente. Continúa, ¿no? Sus conjeturas fueron ampliamente descartadas por la mayoría de los eruditos europeos, hasta que el movimiento deísta, este movimiento, creó una actitud más favorable para el escepticismo histórico y el rechazo de lo sobrenatural. O sea, ¿qué queremos decir ahí? Spinoza desde 1600, o sea, siglo XVII, un siglo antes, dio esta teoría, ¿no? Pero no encontró a nadie que le hiciera caso. Cuando viene la teoría del movimiento deísta y el rechazo de lo sobrenatural, entonces eso sí que se vuelve a rescatar y se empieza a crear o a imaginar cosas sobre esto, ¿no? Así que vamos a la teoría documental. Primero, tomar en cuenta a H.B. Whittier, 1711. Vosotros habéis leído de este hombre. Sostuvo que Moisés escribió el Pentateuco. Este es el primero que puede quedarse todavía en terreno correcto, pero a partir de ahí se fueron ya completamente a lo malo. Él sostenía que Moisés escribió el Pentateuco, pero las fuentes que utilizó, unas conocían a Dios como Elohim y otras como Yahweh. Sí. Simplemente está describiendo. Él está diciendo, pues me parece raro que a veces se llame Yahweh y a veces Elohim, pues quizás Moisés lo que había escuchado, a lo mejor lo había escuchado por dos lados y lo hizo ahí. Todavía eso no está tan mal. Ya empieza a ser un poco peligroso, pero no, simplemente es descriptivo, ¿no? Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creo que ahí es Elohim, y el 2.4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces ellos dicen, un documento, una creación, Elohim. Otro documento, un segundo relato, y de esto va mucho de esto, segundos relatos. Parece que las cosas siempre se tienen que decir solamente una vez. Si se dicen dos veces es que son dos documentos, para ellos, ¿no? Pero no están tomando en cuenta que los hebreos les gusta repetir, o sea, les gusta decir las cosas y luego algo más breve, resumiendo todo lo que han dicho antes. Entonces, como en esta repetición, digamos, en el versículo 4, usa Jehová, encontrado esta diferencia, ¿no? Jean Astruc, 1753, más adelante, médico francés. Pues ¿cómo se pronuncia? Astruc. Y John, ¿no? Jean Astruc. Muy bien. Médico francés que se interesó en el análisis literario de Génesis, específicamente Génesis. Fue el que más concretamente identificó a las dos fuentes escritas. Ahora ya dice, son dos documentos escritos. Whittier se había quedado con fuentes. O sea, como que Moisés escuchó un relato por un lado y otro relato por otro lado, y por eso escribió así. Pero Astruc, que es el primero que dice, habla de fuentes escritas, ¿vale? En los relatos de la creación, Elohim, Dios y Yahweh. Dividió las fuentes en A para Elohim y B para Yahweh. Pero pastor, yo de las fuentes no lo entiendo, ¿qué te refieres? Fuentes,
no se usa aquí este término, la fuente es de donde tienes la información, fuente, ¿sí? Vale. Por ejemplo, en un periódico, ¿no? Dice, fuente, periódico El País. No el tipo de letra. No es la tipografía, ¿no? Entonces, Moisés, o sea, Witter decía, a lo mejor Moisés escuchó, porque lo que él escribió seguramente son historias que él escuchó, ¿no? Primeramente, eso es lógico. Él escuchó a lo mejor a Amram, su padre, usar Elohim, pero a lo mejor escuchó de otro usar Yahweh, y entonces por eso es que encontramos esa diferencia. Entonces, ahí se quedó Witter. Pero Astrup dice, no, son documentos escritos que Moisés coge y los junta, los pega, haz de cuenta. Antiguos documentos que Moisés coge y los pega. Entonces ahí ya estamos en un problema, porque está diciendo que Moisés no escribió, sino que prácticamente copió lo que ya había. Entonces ya estás yéndote, pues, totalmente por las ramas. Y dividió las fuentes en A, Elohim, y B, Yahweh. Esas dos fuentes. Johann Einhorn dividió todo Génesis más los 2 primeros capítulos de Éxodo en Yahvista, Yahweh en alemán, bueno, en alemán Yahweh es con J, y Elohista, es decir, J y E. Entonces ya no son A y B, sino J y E. Y al revés, porque, bueno, J y E. Ya, documento Yahvista y documento Elohista son las dos fuentes que hasta ahora, según ellos, han identificado. Relacionó los relatos paralelos, y por eso os decía hace un momento, esto va de relatos paralelos o repeticiones, que para esta gente no puedes repetir, o sea, si repites es que ya es otro documento. Entonces es un poco raro, pero no están tomando en cuenta lo que dije hace un momento, que los judíos narran la historia y luego a veces hacen una pausa y recapitulan lo que han dicho, brevemente. Y lo vemos varias veces en la Biblia, sobre todo en Génesis. Relacionó los relatos paralelos o pares con esas dos fuentes. Entonces empezó a decir, mira, hay un relato que usa Jehová, ¿sí? Y luego la repetición la encontramos con Elohim en el hebreo. Entonces aquí y empezó a encontrar estos pares de relatos, a veces son 2 versículos, a veces es un párrafo, dependiendo, pero este hombre empezó a encontrar varios pares y relacionar, este es Yahovista y este es Elohim. Entonces por eso ellos empiezan a ver, hay 2 fuentes, claramente se ve, claramente, pero obviamente todo esto lo están inventando ellos, están dejándose llevar por no querer aceptar que Dios está detrás de este libro. Hermano Antonio, ¿puedes leer el primer punto ahí en la página 25? Sí. Al principio atribuyó a Moisés la tarea editorial de combinar esos materiales escritos, pero en ediciones posteriores cedió ante la popularizada opinión de que el Pentateuco fue escrito después de la época de Moisés. O sea, al principio Einhorn decía, bueno, sí, Moisés sí que lo escribió, aunque fueron 2 documentos que él cogió, pero al final él editó, él copió, pegó, lo ordenó, entonces le atribuyó la edición a Moisés. Pero ya luego empezó a decir, no, pues tienen razón los demás, que dicen que Moisés al final no escribió nada del Pentateuco. Entonces se dejó llevar por todo esto. Quiero ver lo que quiero que veáis es que fácilmente cambian de parecer. Si alguien más dice otra cosa, bueno, pues suena lógico, pues me voy contigo. Y lo que había dicho antes, lo tiro por la ventana.
Luego llegó este hombre, Karl Ilgen, como decíamos casi todos alemanes, ¿no? 1798. Él identificó 17 documentos, 17. O sea, de 2 de repente ya son 17 documentos como fuentes en Génesis. También dividió la fuente E en E1 y E2. Tampoco se quebraba mucho la cabeza, ¿eh? E1 y E2. A y B. Y luego J y E, ¿no? Hermano Pascal, continúa. Hasta este momento la tendencia era dividir los textos bíblicos en pequeñas porciones de escrito. Uh-huh. Empezaron a hacer eso, por eso salieron 17, porque, no, esta redacción es un poco diferente a las demás. Pues entonces es otra, debe ser otro documento. ¿Sí? Esta porción es una repetición de la historia que, pues vamos a ponerlo aparte. Y entonces como si fueran diferentes parches, diferentes redacciones que se juntaron en el Pentateuco, bueno, en Génesis aquí. Muy bien. Seguimos. Alexander Giddis, o Geddes. Geddes. 1792. Hola. Estamos ahí en la página 25. 1792 y 1800. Hizo 2 publicaciones, ¿vale? Origen de la teoría fragmentaria. Él es el origen, se le ocurre dividir en fragmentos el Pentateuco. La Torá fue compuesta en la era salomónica, para él lo dice. A partir de varios fragmentos separados, tan antiguos como Moisés y aún más. Como Moisés. Aquí va llegando Moisés. Estamos todos, ¿no? Sí, sí. Que viva la madre superior. Pero ha quedado mal eso de tan antiguos como Moisés. No era por tirar por el otro lado. Ya, claro. Y aún más. Y aún más. Entonces, estamos con Alexander Giddis, o Geddes, en página 25. Él es el que empieza a fraccionar o fragmentar aún más la Torá. Y sí reconoce que estos fragmentos, algunos eran tan antiguos como Moisés. Pero al final son pequeños pedazos que van juntando, ¿no? Johann Butter. Rubén. Así. Identificó tan solo 39. fuentes fragmentarias en Génesis. Sostuvo que la disposición final no se realizó hasta la época del exilio babilónico. O sea, para él, Génesis estaba compuesta por 39 pequeños pedazos de documentos y que la compilación final no se tuvo hasta después del exilio. Eso es 587, 538 a.C. ¿Continúa? Se basó en 2 pasajes para su conjetura. Levítico 26, 27 al 45 y Deuteronomio 28, del 58 al 63. Porque para él esos pasajes no pudieron haber sido escritos sino hasta después de la cautividad. Sino hasta después de la cautividad. ¿Qué dicen estos pasajes? Vamos a ver. Levítico 26, 27. Recordemos, estos hombres son racionalistas. Todo tiene que ser lógico, no existe Dios. Estos hombres quieren decirnos cómo, explicarnos cómo tenemos la Biblia, pero sin recurrir a Dios y a lo sobrenatural. Entonces, cuando este hombre ve Levítico 26, hermano Moisés, 26, 27 al 40, lee eso, 27 al 40. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes
Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Hasta ahí. O sea, veis, podemos seguir, pero como Dios está diciendo, si vosotros os apartáis de la ley, del pacto, esto es lo que os va a venir. Y precisamente es lo que les vino, un exilio. Asolaré, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Entonces, el hombre que no cree en Dios dice, ah no, esto se tuvo que haber escrito después de que aconteció. Sí. No puede ser que lo escriban antes, profetizando lo que iba a pasar. Porque para ellos también la profecía es imposible. Hablar antes de que pase algo. Bueno, en el concepto bíblico, porque me imagino que creerán a lo mejor en los brujos y todas estas cosas, pero si es la Biblia, no es verdad. Entonces, por eso es que él decía que estos escritos tenían que haber sido redactados después de la cautividad, porque es precisamente lo que les pasó. Qué casualidad, ¿no? Pues porque Dios lo advirtió. Esa es la... Vamos a Deuteronomio rápidamente y vemos también. Deuteronomio 28, 58. Hermano Carmelo, si puedes leer 58 al 63. Si no guardas y pones por obra todas las palabras de esta ley escritas en este libro, mostrando reverencia a este nombre glorioso y temible de Yahvé, tu Dios, Yahvé designará tus plagas y las plagas a tu descendencia, enormes y permanentes plagas, enfermedades malignas y crónicas. Él traerá contra ti todas las plagas de Egipto, ante las cuales tuviste miedo y no te abandonarán. También traerá Yahvé contra ti todas las enfermedades y todas las plagas que no están registradas en este libro de la ley, hasta que te consuma. Y después de haber sido tantos como las estrellas del cielo, quedarán pocos en número, por no haber obedecido la voz de Yahvé tu Dios. Y así como Yahvé se regocijaba en ustedes para hacerles bien y multiplicarlos, así Yahvé se gozará en ustedes para destruirlos y exterminarlos. Serán cortados de la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces también, nuevamente, vemos que es algo que se cumplió. Quedaron pocos en Israel, fueron muchos exiliados y este pueblo, pues, desde la cautividad ha sido golpeado una y otra vez por haber abandonado al Señor. Así que para él fue después de la cautividad. Vemos que todos persiguen un acercamiento naturalista. Naturalista quiere decir lo mismo que algo natural. La Biblia es algo natural, como se escribe otro libro. No es sobrenatural. De cómo es que nos ha llegado la Biblia hasta hoy. Continuamos con Wilhelm de Wette, o Witt. Opinó que ninguna parte del Pentateuco es anterior a la época de David. O sea, este ya dice no. Nada. Habían dicho que había fragmentos que sí, que eran tan anteriores como Moisés. Este dice no. Todo es de la época de David hacia adelante. Deuteronomio tenía señales inequívocas de ser el libro de la ley que halló el sumo sacerdote Hilcías en el templo, en el tiempo de Josías. Tanto el sumo sacerdote como el rey confeccionaron ese libro para servir a la campaña gubernamental. O sea, este hombre dice, no. Aquí encontramos, o sea, en 2 de Reyes 22 se encuentra un libro. No, es que lo hicieron en ese momento. En el reinado de Josías, Hilcías encuentra ese rollo en el templo. Pero este hombre de Witt dice,
No, para mí que lo redactaron en ese momento y como servía para atraer a todo el pueblo, unificarlo debajo de un solo Dios, pues entonces eso fue lo que pasó. Pero ¿dónde encuentra él esta información? Aquí, su propia mente, su propia imaginación. ¿Vale? Así nació el documento D para Deuteronomio. Ya tenemos otra letra. Pues dice la Biblia, dice, y he hallado el libro de la ley. Ya. Pero como... o sea, es eso, es que Es una mentirilla de la Biblia. Sí. Y lo que decía el hermano, o sea, eso significaría que a propósito el sacerdote y el rey dirían, vamos a engañar al pueblo y vamos a redactar un libro que hable sobre Jehová y todas estas cosas. Es totalmente absurdo, o sea, pero bueno, ellos, como digo, dan rienda suelta a su imaginación por tal de no aceptar lo que dice la Biblia. El documento D nace en el año 621, para él fue escrito en el año 621 antes de Cristo. Para él, los registros de Josué, Samuel y Reyes no revelan la existencia de una legislación como la del Pentateuco. Por lo tanto, fueron desarrolladas después. O sea, él lee Josué y casi no, dice, es que no se penetra, o no está empapada más bien de la ley. Lee Samuel y Reyes y tampoco encuentra esto. Entonces dice, entonces eso quiere decir que mi teoría está correcta, que las leyes se desarrollaron después. Pero obviamente no es correcto. Problema. Explicar la escritura deliberada y el arreglo cuidadoso de la unidad, incluyendo la cronología que acompaña dicha estructura. O sea, un mismo crítico liberal, que se llama George Fuller, admite que hay un problema. Porque tendrían que explicar cómo es que hay una estructura en esos libros. Y cómo la cronología es tan cuidadosamente exacta, o sea, que no se les ha pasado ningún evento que no debe ir cronológicamente. O sea, si realmente inventaron todo lo anterior, ¿cómo puede ser que sea tan cronológico y tan bien estructurado? O sea, ellos mismos aceptan que tienen ese problema. Muy bien, entonces dejamos la teoría fragmentaria y ahora pasamos a la teoría suplementaria. Es otra de estas teorías que cuando no funciona algo, pues entonces le damos la vuelta de tuerca y tenemos otra cosa. Pero seguimos sin aceptar que la Biblia es la revelación de Dios. ¿Quién se ha quedado? Joaquín, ¿puedes leer? La teoría suplementaria. Sí. Se propuso la existencia de un documento básico o cuerpo de tradición que subyace bajo todo el resto y que se remonta hacia el 950 a.C. El autor posterior de J sumó sus suplementos dejando E inalterado. Heinrich Edward, ese es el que lo propuso esto. Ya vamos con respecto a suplementos. En lugar de fragmentos, ahora la idea es, viene uno y pega a lo que ya había. Y viene otro y pega